El objetivo de It como novela, desde el mismo planteamiento de Stephen King cuando concibió la idea, era enfocar el terror hacia aquellas cosas que aterran a los niños. Por este motivo, It puede transmutarse a sí mismo en diferentes seres y como criatura que se alimenta del miedo, usa esta habilidad para convertirse en lo que su víctima más teme. Atacando principalmente a niños, se convierte en lo que cada niño teme. Un hombre lobo o una momia tras ver una película de terror sobre estas criaturas, una estatua gigante, una leyenda urbana, todas las cosas que de niños nos provocaban terror, todas aquellas historias que veíamos en el cine o nos contaban en nuestros barrios o nuestras escuelas y subsisten en nuestra cultura. Incluso miedos inculcados por nuestros padres como el constante miedo a enfermarse de Eddie que se refleja en el leproso, una enfermedad andante. Sin embargo, It nos lleva mucho más allá, pues no es el único antagonista y no es el único terror que acosa a los niños en esta historia, pues muchas otras cosas que a muchos nos persiguieron de niños están plasmadas en la novela. La soledad, la inseguridad, el rechazo, el desamor, el bullying, uno de los más marcados, como los niños mayores acosaban a los más pequeños o más débiles. Todos estos miedos que atenazaban nuestras entrañas mientras crecíamos. Incluso alguien como Patrick Hockstader nos muestra que hay otros horrores, alguien más a quien temer, alguien incluso peor que el mismo Henry Bowers, personas que rondan en el pueblo que pueden ser tan retorcidas y horribles como el propio It. Mostrándonos que el payaso no es el único horror que mora en Derry. Más allá de esto, el libro se enfrenta con otro horror más sensible y delicado, algo de lo que se habla poco, algo capaz de sembrar heridas más profundas y difíciles de sanar que las que cualquier cuchillo te pueda generar en la piel. Superar aquella película que tanto te asustó es algo de unos tantos días. Superar a aquel chico que te maltrataba en los pasillos de la escuela puede no ser fácil, pero el tiempo y la madurez lo lograrán. Pero superar el horror que puede morar en el interior de tu hogar es una tarea casi imposible. De hecho, superar aquellos pequeños horrores de la infancia puede ser mucho más fácil si al cruzar la puerta de tu hogar encuentras apoyo incondicional y amor, pero ¿qué pasa si al llegar a tu refugio, a tu lugar seguro, lo único que encuentras es vacío, soledad, miradas frías, traumas, obsesiones, tensión, sobreprotección insana o peor aún, indiferencia? Imagínate estar sufriendo el peor de los horrores en las calles, caminar como si lo hicieras en trincheras en una guerra donde en cualquier momento una bala enemiga pudiera borrarte de la existencia, y al volver a casa solo encontrarás silencio, odio u obsesión. Y es que la imagen de la familia perfecta es algo que se implanta en la sociedad, la idolatría a los padres como héroes protectores, sus brazos como el lugar al cual correr cuando estabas en peligro, sus oídos como el lugar en el cual desahogar tus penas, sus palabras como guías casi todopoderosas. Pero para muchos niños este no fue el caso. Para muchos niños, después de un día difícil, llegar a casa era la peor parte. Indiferencia en lugar de protección, brazos que no cobijan sino que atenazan y asfixian, que no protegen sino que encierran, oídos que no escuchan sino que juzgan, palabras que no enseñan sino que trauman, que asustan, que castigan y lo peor de todo, que hieren para siempre. Para muchos niños los padres no son un refugio. Caminar lento desde la escuela hasta la casa era retrasar el momento de encontrarlos. Bastaría preguntarle a Bill, cuyos padres siempre lo culparon de la muerte de Georgie con un odio silencioso, que al llegar a casa era como un alma en pena. Al cruzar su propia puerta se convertía en un ser incorpóreo, pues era como si no existiera. Lloraba en soledad, pues aunque lo oyeran nadie lo escuchaba. La cena se servía con frialdad y aunque tratara de hablar, nadie lo miraba a los ojos. O tal vez a Eddie, cuya madre le hablaba de los peligros del mundo y prohibiéndole jugar con otros niños a tal punto que lo marcó para siempre, tanto que incluso siendo un adulto sus palabras controlaban su vida. Eddie, quien tenía que estar cuidando cada paso, pues incluso un poco de suciedad en su ropa podría desatar la ira de su madre, quien se victimizaría y manipularía diciendo que no le había enseñado bien, que no lo estaba protegiendo lo suficiente, convirtiendo a Eddie en un cachorro asustado que vigilaba cada uno de sus movimientos para no enfrentarse a los miles de peligros que su madre había originado en su mente.
Similar a Ben, cuya madre usaba la comida como un medio para manipularlo, llevándolo a la obesidad y el vicio para mantenerlo controlado, y cuando Ben quiso bajar de peso, incluso se victimizaba diciéndole que se iba a matar de hambre y amenazando con no comprarle nueva ropa si seguía adelgazando. O a Beverly, quien temía encontrarse a su padre en su propia casa, un maltrato y un abuso directos, una morbosa e incestuosa tensión sexual densa latente en el ambiente, un padre aterrado de que su hija se juntara con los muchachos de la escuela, casi como si perturbadoramente quisiera conservarla para él. Un padre acosador y maltratador a tal punto que llevó a Beverly a enfrentarse físicamente a él y tener que escapar de su presencia, pero rota a tal punto que en realidad nunca pudo escapar, encontrándolo incluso en amantes a lo largo de su vida. Y hablando de llevar a los hijos al límite, podríamos preguntarle a Henry Bowers por qué decidió asesinar a su padre, aquel hombre violento, misógino y racista que le imponía su propia personalidad, un hombre que hizo que su esposa los abandonara a él y a su hijo por su alcoholismo y violencia. Y es que muchos se identificarán con Henry, con este tipo de padres acosadores que todo el tiempo están verificando si su hijo cumple o no cumple las expectativas, como en su caso, si su hijo es lo suficientemente hombre. Y en otros casos, si su hijo es lo suficientemente exitoso, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente responsable. Y lo peor es que para estos padres nunca lo será. Para ellos, por mucho que su hijo logre, siempre será una decepción. Todo esto sin mencionar casos extremos como el de la familia Corcoran, cuyo padrastro maltratador, tras golpearlos por años, asesinó con un martillo a Dorsey, el niño menor, por culpa de la negligencia de su madre, causando que su hermanito Eddie huyera de casa y terminara asesinado por It, nuevamente por culpa de este abandono. Y entre más lo vemos, no sabemos qué escenario es peor, si tener un padre al que no le importas, donde no puedes buscar consejo, protección o ayuda, que te abandona en las calles para que hagas lo que quieras de tu vida, sin una guía, sin una protección, sentir su rechazo y su indiferencia. O por el contrario, tener un padre que es como tu sombra, que vigila, que acosa, que juzga y condena todo lo que haces, que te hace saber que no eres lo que él esperaba y peor aún, que llega a ser violento, abusivo, egoísta y sobreprotector, que no te permite vivir tu vida, quiere que vivas su vida y sus frustraciones, o de por sí, que no vivas ninguna vida en absoluto. Viéndolo, sabemos que los perdedores pudieron enfrentarse a It, fue un horror que pudieron manejar, lo hicieron durante toda la novela, pero a sus padres eso es otra historia. Sus padres dejaron heridas que no sanaron en todos los años que transcurrieron y los conocimos, que podemos ver aún en su madurez. Sus padres estuvieron allí durante toda la novela, como figuras casi inexistentes o peor aún, como una carga para ellos, un terror que a diferencia de Pennywise no pudieron enfrentar ni superar, el verdadero terror en It.